¿Estás preparado para escuchar lo que nadie en tu iglesia se atreve a decirte? Este video no es para quienes desean seguir creyendo sin reflexionar. No es para quienes necesitan vivir postrados ante lo que les inculcaron desde la infancia. Este video es para los que se animan a enfrentar la realidad, para quienes no temen a la verdad. Aunque duela, hoy vamos a destrozar uno de los pilares más intocables de la historia, la Biblia, y pondremos sobre la mesa una interrogante que muchos consideran sacrílega. ¿Y si Jesús nunca existió? Pero esto no es una simple opinión, ni un ataque sin base, es filosofía pura, lógica precisa y pensamiento libre en su forma más desafiante. Benítez, el hombre al que la religión temía tanto que fue excomulgado y condenado al silencio, destruyó la Biblia con solo 3 ideas, 3 evidencias que escucharás ahora y que no podrás olvidar jamás. Prepárate porque, cuando termine este video, no verás la religión, ni a Jesús, ni a la Biblia con los mismos ojos. Si Jesús no fue más que un mito, entonces la fe de 2.000 millones de personas está sostenida por una ilusión, pero no es una afirmación vacía, ni una provocación gratuita. Es un golpe directo al centro de lo que muchos creen intocable. Y si te dijera que un filósofo del siglo X, con solo 3 argumentos, fue capaz de dejar a la Biblia temblando, expuesta como una construcción humana más, no con odio ni con burla, sino con pura lógica, con una claridad tan brutal que incluso sus adversarios tuvieron que callar? Y si ese filósofo fue Benítez, el hombre que la Iglesia maldijo, que su comunidad expulsó y que hoy regresa a través de sus ideas para arrasar con lo que miles de millones aún consideran sagrado. Mira tu Biblia. Si tienes una cerca, ábrela al azar, lee cualquier página. ¿Realmente crees que lo que tienes en las manos fue dictado por un ser perfecto? ¿De verdad piensas que un Dios todopoderoso, eterno, sabio y justo habría elegido escribir su palabra a través de contradicciones, errores históricos, visiones tribales del mundo, mandatos de violencia, rituales primitivos y relatos de guerras santas? En serio, porque si te tomas un momento para dejar la emoción a un lado, si te atreves a mirar de frente sin temor, lo que verás no es divinidad, es política, es manipulación, es poder disfrazado de santidad. Y Benítez lo comprendió antes que nadie. La pregunta no es si Jesús existió o no, la pregunta es ¿por qué? Si fue real, lo único que sabemos de él proviene de unos pocos textos religiosos escritos décadas después de su muerte, plagados de omisiones, contradicciones y silencios sospechosos. No hay un solo escrito contemporáneo de Jesús, ni uno, ninguna carta, ningún objeto, ningún testigo que haya vivido al mismo tiempo que él y haya dejado constancia directa. Y sin embargo, la historia del supuesto Hijo de Dios es repetida como si fuera incuestionable, como si fuera evidente, como si no tuviera fallas, pero las tiene y Benítez no se las perdonó. En este video no vamos a rendir homenaje a nadie, no vamos a ocultar la verdad con sentimentalismos ni fe ciega. Vamos a destruir el mito con hechos, ideas y argumentos. Usaremos la razón como espada. Porque si algo temen las religiones es precisamente eso, la razón, el pensamiento libre, el cuestionamiento, la duda. Ese fue el delito de Benítez. No matar, no robar, no traicionar, solo pensar, solo atreverse a preguntar lo que nadie quería escuchar. Y si la Biblia no es palabra de Dios, sino palabra de hombres con ansias de control, imagina que alguien te dice que tiene un libro escrito por Dios. Suena impresionante, ¿verdad? El problema es que cuando lo abres encuentras cosas como mata a todos los hombres, mujeres, niños y hasta los animales. No dejes con vida ni una sola alma. O si un hombre recoge leña en sábado, debe morir apedreado. O si una mujer fue violada en el campo, pero no gritó, entonces también debe morir. ¿Eso te parece divino? Eso suena como justicia eterna. A Benítez no le parecía salvajismo, arcaísmo, superstición, pero no se quedó en la crítica moral, fue mucho más allá. Tomó el bisturí de la lógica y empezó a cortar página por página hasta mostrar que todo ese edificio sagrado carecía de cimientos reales.
Lo primero que entendió Benítez es que no se puede leer la Biblia como un texto divino si no se está dispuesto a leerla como cualquier otro libro. Porque si tiene errores, si tiene contradicciones, si depende del contexto histórico en el que fue escrita, entonces no puede ser perfecta, y si no es perfecta, no puede ser de Dios, tan simple como eso. Pero la trampa está en que nadie te permite leerla libremente, te enseñan a leerla con miedo, con reverencia. Te dicen lo que significa, no lo que dice. Te la explican, te la traducen, te la filtran, te enseñan a arrodillarte antes de cuestionar. Y eso para Benítez era el peor veneno, no dejar que la razón sea libre. Jesús para Benítez no era Dios ni hijo de Dios. Era un hombre probablemente sabio, probablemente justo, pero no divino. Y no necesitaba serlo, porque lo importante no era él, sino lo que hicieron con su figura, lo que fabricaron a su alrededor, el mito que crearon. Porque si alguien puede morir en la cruz y luego volver a la vida, entonces todo lo que diga es incuestionable. Si puede hacer milagros, entonces lo que ordene es absoluto, y ahí es donde la fe se convierte en poder, en dominación, en dogma, pero la historia no funciona así. La historia exige pruebas, documentos, coherencia, fuentes independientes. Y la historia, cuando analiza a Jesús con los mismos estándares con los que estudia a Sócrates o César o Buda, no encuentra nada sólido. Solo relatos escritos por creyentes anónimos, décadas después, llenos de simbolismos, profecías autorreferenciales y agendas teológicas. Benítez no escribió para derribar la fe de la gente. No era un provocador por gusto, pero sabía que había que limpiar el terreno para poder construir algo nuevo. No puedes edificar una ética racional sobre un texto que justifica genocidios, esclavitud, misoginia y supersticiones. Y no puedes decir que amas la verdad si no estás dispuesto a ver que tal vez tu verdad es mentira. Por eso este video no es solo sobre Jesús, es sobre lo que representa creer sin pruebas, sobre lo que sucede cuando millones de personas toman como sagradas las palabras de pastores, sacerdotes, rabinos o imanes que ni siquiera comprenden completamente el texto que predican. Es sobre la diferencia entre la fe y el conocimiento, entre repetir y comprender, entre creer y pensar. Habrá quienes dirán que esto es un ataque, que es irrespetuoso, que es innecesario, pero lo que realmente es violento no es cuestionar la religión. Lo violento es que te digan que nacerás pecador, que necesitas ser salvado, que si no obedeces sufrirás eternamente. Lo violento es vivir con culpa por deseos humanos, lo violento es tener miedo de dudar, y Benítez, con una claridad feroz, dijo basta. Dijo, no más dogmas, no más supersticiones, no más religiones que imponen en lugar de inspirar. En las siguientes partes exploraremos las 3 pruebas con las que Benítez demuele la idea de que la Biblia es palabra de Dios. 3 ideas que, una vez escuchadas, no podrás olvidar, no podrás ignorar, te transformarán, te conmoverán. Pero antes de eso, quiero que reflexiones sobre esto. Si la verdad no tiene nada que temer, ¿por qué te han enseñado a temer a quien la busca? Si Dios existe y es justo, ¿por qué habría de castigarte por hacer preguntas sinceras? Y si la mayor prueba de que Jesús fue un mito es que lo necesitas desesperadamente para que no lo sea. La primera grieta en la Biblia que Benítez señaló no fue su contenido moral, ni sus milagros imposibles, ni siquiera sus amenazas divinas. Fue algo mucho más sencillo y devastador, sus contradicciones internas. Benítez no necesitó recurrir a ciencia, ni arqueología, ni historia comparada para comenzar a desarmar el edificio sagrado. Solo hizo lo que muy pocos creyentes se atreven a hacer. Leyó la Biblia como un texto cualquiera, sin temor, sin reverencia, sin asumir que debía tener razón por ser sagrada. Y lo que encontró fue un texto fragmentado, plagado de voces distintas, de repeticiones, de errores narrativos y, lo más importante, de contradicciones insalvables. Eso, dijo él, ya era suficiente para demostrar que no podía ser la palabra de un Dios perfecto. Vamos al punto. Si un solo error existiera en la Biblia, uno solo, ya sería suficiente para poner en duda su origen divino,
porque un Dios que comete errores no es Dios. Un ser perfecto no se contradice, no olvida, no se repite como si no recordara lo que dijo unas páginas antes. Y sin embargo, eso abunda en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Génesis capítulo 1, se dice que Dios creó primero la luz, luego el cielo, la tierra, las plantas, después el sol y la luna, luego los animales y finalmente al hombre y a la mujer, ambos al mismo tiempo. Pero en el capítulo 2 el orden cambia totalmente, primero el hombre, luego las plantas, después los animales y por último la mujer sacada de una costilla. ¿Cuál versión es la verdadera? ¿Cómo puede Dios equivocarse en su propio relato de la creación? ¿Cómo puede inspirar a dos escritores a contar versiones tan distintas si es un solo Dios con un solo mensaje? Benítez comprendió que eso no era un error accidental, era una señal de que la Biblia fue escrita por distintos autores en distintos momentos con diferentes intenciones, y que lo que llamamos Biblia no es un solo libro, sino una compilación de textos antiguos reunidos, editados y retocados por sacerdotes con fines religiosos y políticos. ¿Dónde queda Dios en todo eso? En ningún lado, porque si el texto fue manipulado por hombres, si fue modificado, si fue ajustado, entonces su origen ya no es divino. Y si la base de tu fe está construida sobre algo tan inestable, ¿qué tan firme puede ser? Sigamos. En 2 Samuel 24, uno dice que Dios incitó a David a hacer un censo del pueblo, pero en 1 Crónicas 21 dice que fue Satanás quien lo incitó a hacer ese mismo censo. Entonces, ¿fue Dios o fue Satanás? No puede ser ambas cosas. Y si fue un error humano al escribirlo, entonces ya tenemos la prueba de que no fue escrito por Dios. Benítez tomó nota de esas contradicciones y dijo, esto no puede ser revelación, esto es edición, conflicto entre tradiciones, errores de copistas, influencia del contexto político. En resumen, esto es humano, demasiado humano. Otro ejemplo, ¿cuántos animales llevó Noé en el arca? En Génesis 6, 19 se dice claramente que de todo ser viviente meterás 2, macho y hembra. Pero en Génesis 7, 2, Dios le dice a Noé, de los animales puros tomarás 7 parejas y de los impuros una pareja. ¿Cómo es posible que Dios cambie de opinión entre un capítulo y otro? ¿No era el mismo Dios con un solo plan, perfecto e inmutable? O tal vez el texto fue escrito por autores distintos que no se pusieron de acuerdo y alguien siglos después los juntó como si fueran parte del mismo relato. Estas no son pequeñas fallas, son fallas estructurales, contradicciones fundamentales que afectan todo el relato bíblico. Benítez entendió que no se trataba de un libro dictado desde el cielo, sino de una colección de leyendas, tradiciones orales, crónicas editadas y textos teológicos puestos al servicio de un proyecto político, consolidar el poder de la casta sacerdotal hebrea. Por eso, no le sorprendió que muchas leyes supuestamente divinas tuvieran que ver con el diezmo, con los sacrificios en el templo, con los privilegios de los levitas. Dios ordena eso o los sacerdotes se adjudican la voz de Dios para mantener su poder. Y aquí viene lo más audaz de Benítez. Dijo que el error no era solo confiar en la Biblia como texto divino, sino también interpretarla fuera de su contexto. Afirmó que cualquier texto, incluso el más sencillo, puede ser malinterpretado si no se entiende su origen, su idioma original, su época, su cultura. Ahora imagina lo que puede pasar con un texto de más de 0 años, traducido decenas de veces, copiado a mano por siglos, adaptado por intereses políticos y leído por personas que no conocen ni el hebreo bíblico, ni la historia antigua, ni las costumbres del Medio Oriente. En serio, ¿alguien puede decir que tiene la verdadera interpretación de la Biblia? No se trata solo de errores técnicos, se trata del principio mismo de autoridad. Si la Biblia es humana, entonces su autoridad es relativa. Entonces, no puede usarse para imponer normas morales, políticas o espirituales. No puede ser argumento en debates sobre derechos, ciencia, historia o ética. Y eso es lo que Benítez quiso mostrar, que detrás de la supuesta autoridad bíblica
Hay una cadena de decisiones humanas plagadas de intereses, prejuicios y errores, que no hay palabra de Dios, sino palabra de hombres que dicen hablar en su nombre. Y para cerrar esta primera prueba, Benítez planteó algo aún más demoledor, que incluso si Dios existiera, jamás se comunicaría con la humanidad a través de un libro lleno de contradicciones. Si Dios quisiera transmitir un mensaje claro, lo haría de forma universal, comprensible, directa, no se escondería detrás de simbolismos, metáforas oscuras y contradicciones narrativas. No dejaría su supuesta palabra en manos de traductores, editores, políticos, reyes, papas, copistas, inquisidores. No permitiría que su mensaje se fragmentara en miles de interpretaciones enfrentadas entre sí. Eso no es divinidad, eso es caos humano. Entonces, si hay contradicciones evidentes, si hay errores de lógica, de coherencia, de historia, si hay varias versiones de un mismo hecho, ¿cómo sostener que todo eso fue dictado por un ser perfecto? No se puede, no honestamente, no racionalmente. Y aquí Benítez fue claro, la razón debe prevalecer sobre la fe ciega. Porque si la fe contradice la razón, entonces no es fe verdadera, sino superstición. Y si un texto se contradice a sí mismo, entonces su origen no puede ser divino. Y si no es divino, entonces todo lo que depende de él, incluido el mito de Jesús como figura mesiánica, empieza a tambalear. Esto fue solo la primera prueba, la primera grieta, y ya empieza a resquebrajarse el edificio, pero no termina aquí. En la siguiente parte iremos aún más profundo, más crudo, más irrebatible, porque Benítez no solo desmontó la Biblia desde dentro, también demostró que su estructura, su organización y sus autores son humanos, y que la idea de inspiración divina no resiste el más mínimo análisis textual. Prepárate porque la segunda prueba sacudirá incluso al lector más escéptico. Benítez no solo señaló las contradicciones internas de la Biblia, fue mucho más allá. Su segunda prueba fue tan demoledora que aún hoy sigue siendo silenciada o ignorada por quienes no están listos para aceptar la verdad. Lo que propuso fue simple y brutal. La Biblia no es palabra de Dios, sino producto de una construcción política diseñada por hombres con objetivos humanos para mantener el control sobre el pueblo. Es un instrumento de poder y lo que hoy consideramos sagrado no nació de la espiritualidad, sino de la estrategia, de la manipulación, de la necesidad de una élite de consolidar su dominio a través del miedo, la obediencia y la ilusión de lo divino. Esta segunda prueba comienza con una pregunta directa. ¿Quién escribió realmente la Biblia? Porque si fue Dios, entonces no debería haber dudas, no debería haber debate. Pero la verdad es que no hay un solo autor, ni dos, ni siquiera 10. Hay decenas, quizás cientos, y no se conocen sus nombres, sus verdaderas intenciones, ni su nivel de acceso a los hechos que describen. Muchos de ellos escribieron siglos después de los eventos que relatan. Algunos eran sacerdotes, otros escribas, otros simplemente transmisores de tradiciones orales que ya venían distorsionadas por generaciones. Y en ese proceso lo divino se diluye y aparece lo real, la mano humana, interesada, editora, controladora. Benítez expone con precisión quirúrgica que el Antiguo Testamento en particular fue organizado por los escribas de la élite sacerdotal después del exilio en Babilonia, en un momento en que el pueblo de Israel necesitaba una identidad común, una historia, una narrativa unificadora. Fue entonces cuando se recopilaron, reeditaron y canonizaron las tradiciones, leyendas y leyes antiguas, no para revelar la verdad divina, sino para fundar un nuevo poder. Una teocracia, una sociedad gobernada por quienes decían hablar en nombre de Dios. Esto no es una teoría, es historia. Los textos fueron escritos en momentos de crisis nacional, durante guerras, invasiones y exilios. En cada momento clave, los autores bíblicos adaptaron la historia, ajustaron la narrativa, acomodaron la voluntad de Dios a las necesidades del momento. Cuando necesitaban guerra, Dios era vengador. Cuando necesitaban sumisión, Dios era juez. Cuando necesitaban esperanza, Dios era salvador. Coincidencia o diseño político, Benítez no tuvo dudas. La Biblia no fue escrita para inspirar,
sino para dominar, y eso se ve en sus leyes, leyes que no promueven libertad, sino control. No trabajarás en sábado bajo pena de muerte, no usarás ropa de 2 tejidos, no comerás ciertos alimentos, no te mezclarás con otros pueblos, no cuestionarás al sacerdote. ¿Eso es espiritualidad o un código de control social disfrazado de mandato divino? Benítez mostró que los textos sagrados reflejan las tensiones políticas del momento. Los libros de los reyes y de los jueces, por ejemplo, justifican guerras y matanzas en nombre de Dios, no porque Dios lo exigiera, sino porque los líderes del pueblo necesitaban legitimidad. ¿Qué mejor forma de justificar la conquista, la muerte, el dominio que decir que todo fue ordenado por el mismo Creador del universo? ¿Quién se atrevería a desobedecer si el castigo viene de lo alto? Incluso los profetas fueron manipulados. Muchos de sus escritos fueron reeditados, cortados, combinados. Algunos anunciaban castigos a Israel, otros anunciaban salvación. ¿Por qué tanta contradicción? Porque el poder se mueve, cambia, se adapta, y con él los discursos religiosos. Benítez dijo que los profetas no eran portavoces de Dios, sino hombres sensibles, poetas del espíritu, que hablaban desde su experiencia y su contexto. Pero cuando sus palabras se convirtieron en doctrina, perdieron su esencia y fueron transformadas en ley, en dogma, en instrumento de miedo. ¿Y qué hay del Nuevo Testamento? Benítez no lo estudió tan a fondo como el Antiguo, pero dejó claro que los mismos mecanismos estaban en juego. Los evangelios fueron escritos décadas después de la muerte de Jesús por autores desconocidos bajo contextos políticos muy distintos, cada uno con una intención distinta. Marcos quería presentar a un Mesías sufriente, Mateo quería conectar a Jesús con las profecías judías, Lucas buscaba convencer a los romanos, Juan apostó por una visión más mística, más filosófica. ¿Son esas las voces de Dios o son estrategias narrativas para construir una figura que se adapte a cada audiencia? Benítez lo dejó claro. Si la Biblia fuera una revelación directa, no tendría múltiples versiones de los mismos hechos. No tendría silencios incómodos como los años perdidos de Jesús, ni omisiones sospechosas como la falta de detalles históricos verificables. No tendría relatos del mismo evento contados de formas distintas. No tendría agendas ideológicas tan marcadas. Y sin embargo, todo eso está ahí a plena vista. Lo que ocurre es que la mayoría no lo ve porque le han enseñado a no mirar, a no preguntar, a aceptar. Y aquí viene uno de los golpes más fuertes de Benítez. La verdadera religión, dijo, no necesita libros sagrados, no necesita intermediarios, no necesita rituales vacíos ni leyes irracionales. La verdadera religión es la razón, es la búsqueda honesta de la verdad, es la libertad de pensamiento. Todo lo demás es superstición organizada, y cuanto más organizado, más peligroso. Porque la superstición cuando se mezcla con poder político se convierte en tiranía. La segunda prueba entonces no es solo que la Biblia tenga errores, es que fue construida como un aparato de poder, que sus autores fueron hombres comunes con motivaciones políticas y sociales, que sus leyes reflejan los intereses de una clase dominante, que sus profetas fueron domesticados, que sus relatos fueron adaptados, que sus mensajes fueron filtrados, y que todo lo que se nos ha dicho sobre su origen divino es en realidad parte de una maquinaria diseñada para que no se cuestionen nada, para que el poder de la religión se mantenga intacto. Benítez no odiaba la religión, pero la quería libre, racional, ética, no basada en dogmas absurdos, ni en relatos manipulados, ni en instituciones corruptas. Quería una espiritualidad sin cadenas, sin templos de oro, sin sacerdotes intermediarios. Quería que cada persona pensara por sí misma, que se atreviera a leer, a interpretar, a dudar. Y por eso lo excomulgaron, por eso lo llamaron hereje, no porque mintiera, sino porque decía la verdad con demasiada claridad. En la próxima parte vamos a entrar en la tercera y última prueba, la más radical, la más filosófica, pero también la más reveladora. Porque si las contradicciones desnudan la Biblia como un texto humano
y si su estructura revela un proyecto de poder, entonces la última pieza es comprender por qué a pesar de todo eso tanta gente sigue creyendo. Benítez no solo responde a esa pregunta, la convierte en un espejo en el que cada creyente y cada escéptico tendrá que mirarse sin excusas, sin escapatoria. La tercera prueba de Benítez es la más incómoda, no porque sea la más agresiva, sino porque no deja escapatoria. Es la que desarma incluso a quienes ya aceptaron que la Biblia tiene contradicciones y que fue escrita con fines humanos. Porque hasta ahí muchos pueden decir, sí, pero igual hay algo divino detrás. Oh, Dios se manifestó a través de lo imperfecto. Esta tercera prueba arranca ese último refugio. Lo que dice Benítez en esencia es esto: si algo contradice la razón, entonces no puede venir de Dios. Y como la Biblia está llena de cosas que contradicen la razón y las leyes de la naturaleza, no puede ser de Dios. Así de simple, así de letal. Benítez no necesitó pruebas arqueológicas, no necesitó encontrar manuscritos ocultos ni hacer excavaciones, solo aplicó lógica pura. Si hay un Dios, dijo, entonces ese Dios es racional, no puede actuar en contra de las leyes que Él mismo ha establecido, no puede violar su propia creación. Y si la naturaleza es constante, si el universo funciona bajo leyes inquebrantables, entonces todo lo que pretenda suspender esas leyes como un milagro no puede ser obra de ese Dios racional. Es más, ni siquiera tiene sentido que Dios tenga que intervenir en su propio sistema como si lo hubiera hecho mal al principio. Benítez rechaza los milagros, pero no los rechaza por capricho ni por falta de fe. Los rechaza porque violan el principio fundamental de coherencia universal. Un milagro en el sentido bíblico es una interrupción de las leyes naturales, algo que no debería pasar, pero pasa porque Dios lo decide. Ejemplos hay miles. El mar que se abre para que pase Moisés, el sol que se detiene en el cielo para que Josué gane una batalla, una zarza que arde sin consumirse, el agua que se convierte en vino, muertos que vuelven a la vida. Todo eso, según Benítez, no prueba la existencia de Dios, al contrario, prueba que quienes escribieron esos textos no entendían cómo funciona el universo. Y aquí viene un golpe fino, pero implacable. Si aceptamos los milagros como reales, entonces estamos diciendo que Dios actúa de forma caprichosa como un mago que rompe sus propias reglas. Pero si Dios es perfecto, entonces no necesita corregir su creación, no necesita intervenir. Un universo perfecto no requiere ajustes. Las leyes naturales no se contradicen. La lluvia cae por gravedad, no porque alguien rece. El fuego quema porque hay combustión, no porque alguien lo ordene. Y si creemos en un Dios que actúa fuera de ese orden, entonces estamos creyendo en magia, no en divinidad. Benítez dice que lo verdaderamente divino no es lo inexplicable, sino lo constante, lo universal, lo que puede ser comprendido por la razón. Porque si Dios se manifiesta, lo hará a través de lo que es común a todos los seres humanos. La razón, no a través de visiones privadas, voces en la cabeza, apariciones que solo una persona ve. Esas revelaciones son para Benítez o ilusiones o manipulaciones. Porque si solo uno ve a Dios, si solo uno escucha su voz, entonces no hay forma de distinguir si eso fue realmente una revelación o simplemente una alucinación, una mentira, un delirio. En cambio, la razón es universal. Si dos personas razonan bien, llegarán a la misma conclusión, sin necesidad de milagros. Dios, dice Benítez, no escribe libros, no manda ángeles, no aparece en arbustos, se revela en el orden perfecto de la naturaleza, en la armonía de las leyes físicas, en la lógica implacable de las matemáticas. Y por eso cualquier texto que contradiga la razón no puede ser considerado revelación divina. Puede ser literatura, puede ser mito, puede ser símbolo, pero no verdad objetiva. Esto rompe la columna vertebral de todas las religiones que basan su autoridad en experiencias sobrenaturales. Benítez no niega que las personas sientan cosas, no niega que tengan visiones, sueños, éxtasis. Lo que niega es que eso sea prueba de algo más allá de su propia mente.
porque esas experiencias no son compartibles, no son comprobables, no son universales y por tanto no pueden ser base de ninguna verdad absoluta. Tampoco acepta que la fe esté por encima de la razón. Para él, la fe verdadera no contradice la razón. La fe es confianza en el orden del universo, es respeto por la inteligencia, no es aceptar cosas absurdas solo porque un texto lo dice. Si un libro afirma que una virgen quedó embarazada sin contacto sexual, o que alguien caminó sobre el agua, o que un cuerpo resucitó después de 3 días, entonces ese libro debe ser leído con escepticismo, porque la naturaleza no funciona así. Y si creemos que Dios hizo una excepción, estamos diciendo que el universo es imperfecto, y eso contradice la idea de un Dios perfecto. Aquí Benítez no solo desmonta la Biblia, también desmonta toda la idea de religión basada en lo sobrenatural. Dice que el verdadero conocimiento de Dios no viene de leer textos antiguos ni de repetir ritos. Viene de entender el mundo tal como es, de estudiar, de pensar, de observar la realidad con honestidad. Porque la naturaleza es Dios. Dios no es un señor con barba en el cielo, no es un personaje que interviene de vez en cuando. Es la totalidad del ser, es la sustancia infinita, es la causa de todo lo que existe y todo lo que contradiga eso, todo lo que rompa esa coherencia es falso, es superstición. Benítez dice que el ser humano tiene miedo, miedo de lo que no entiende, miedo del sufrimiento, miedo de la muerte. Y para calmar ese miedo inventa dioses, ritos, reglas, escrituras. Pero si ese miedo desaparece, si el ser humano aprende a aceptar la realidad como es, sin ilusiones, sin mentiras piadosas, entonces ya no necesita milagros, ya no necesita revelaciones privadas, solo necesita razón y ética y libertad. La tercera prueba es la más filosófica porque no ataca el contenido de la Biblia, sino su posibilidad misma. Benítez dice: si Dios existe, no necesita decir nada que contradiga la razón, y como la Biblia contradice la razón, entonces no puede venir de Dios. No importa cuántos millones crean en ella, no importa cuántas iglesias la repitan, la verdad no se decide por mayoría, se decide por evidencia. Y la evidencia está del lado de la razón. Entonces, ¿por qué sigue creyendo tanta gente? Porque es más fácil creer que pensar, porque es más cómodo aceptar una historia milagrosa que enfrentarse al vacío, porque es más reconfortante imaginar un plan divino que aceptar que estamos en un universo que no gira a nuestro alrededor. Pero Benítez no quería consuelo, quería verdad, aunque duela, aunque incomode, aunque destruya todo lo que hemos heredado. Y al final esa es la prueba más dura. Si estás dispuesto a ver el mundo sin milagros, sin voces divinas, sin castigos eternos y aún así encontrar belleza, sentido, ética, entonces habrás entendido a Benítez y habrás entendido por qué la Biblia, leída con honestidad, no es palabra de Dios, es palabra de hombres temerosos, poderosos, a veces sabios, a veces crueles, pero siempre humanos. En la próxima parte vamos a profundizar en un terreno más incómodo aún. No ya la Biblia como texto, ni Dios como concepto, sino Jesús como figura central. Vamos a entrar en la gran pregunta: ¿existió realmente o fue también parte del mito, del símbolo, de la narrativa construida para dar sentido a lo que no se podía entender? Benítez no lo dice directamente, pero sus ideas apuntan hacia algo que muchos prefieren no mirar de frente y nosotros vamos a mirarlo sin miedo. La figura de Jesús se repite millones de veces al día en iglesias, rezos, canciones y discursos. Se le representa como un hombre real, histórico, que vivió en una región concreta, en una época concreta, rodeado de discípulos, testigos y enemigos. Sin embargo, cuando uno aparta la fe y comienza a buscar datos sólidos, históricos, verificables, lo que encuentra es un silencio inquietante, un hueco, un eco sin fuente. Y es en ese vacío donde surge la pregunta incómoda: ¿y si Jesús no existió como figura histórica, y si lo que conocemos de él es en realidad una construcción literaria, simbólica, religiosa, un mito? Benítez
No afirmó explícitamente que Jesús fuera un personaje ficticio, pero sus ideas nos empujan directamente hacia esa posibilidad. Porque al desmontar la Biblia como revelación, al negar los milagros, al rechazar la idea de un Dios personal que actúe en el mundo, todo lo que queda del relato cristiano empieza a verse bajo otra luz. Y esa luz revela inconsistencias, ausencias, silencios demasiado grandes como para ignorarlos. Pensemos en lo siguiente. Si Jesús fue un personaje real, histórico, que realizó milagros, que reunió multitudes, que desafió al poder religioso y romano, ¿por qué no hay una sola fuente contemporánea que lo mencione? Ninguna carta de un testigo, ningún documento oficial, ninguna inscripción, nada escrito durante su vida. Todos los evangelios fueron escritos varias décadas después de su supuesta muerte por autores anónimos que nunca lo conocieron directamente. Y no solo eso, los relatos se contradicen, se corrigen entre sí y adaptan la historia a necesidades teológicas más que a hechos históricos. Tomemos el caso del censo de Quirino, que se menciona en el Evangelio de Lucas como la razón por la cual José y María viajaron a Belén, lugar donde supuestamente nació Jesús, para cumplir con la profecía de Miqueas. Pero ese censo ocurrió en el año 6 después de Cristo y Herodes, el rey bajo cuyo mandato se dice que Jesús nació, murió en el año 4 antes de Cristo. Es decir, el relato mezcla dos momentos históricos que no ocurrieron al mismo tiempo: error, ignorancia o construcción narrativa para encajar profecías antiguas. Ahora bien, si Jesús no escribió nada, si no dejó ningún texto de su puño y letra, si nada fue registrado por quienes lo conocieron directamente, ¿qué nos queda? 4 evangelios escritos por creyentes con intenciones claramente religiosas que mezclan historia, mito y teología sin distinguir los límites. Y más aún, cada evangelio presenta a un Jesús distinto. En Marcos es más humano, más trágico e incluso desesperado. En Juan es casi un Dios andante, consciente de todo desde el principio. No son relatos biográficos, son construcciones teológicas. Benítez sabía que los relatos no valen por sí solos. Sabía que la verdad histórica se construye con fuentes independientes, con testimonios cruzados, con evidencias tangibles. Y cuando eso no existe, lo que queda es una narración mítica. Jesús, tal como lo conocemos hoy, parece más una figura simbólica que histórica, una proyección de lo que la comunidad cristiana quería tener: un salvador, un mártir, un maestro. Pero la imagen fue ajustada tantas veces, con tantos intereses, que resulta imposible saber si hubo un ser humano real detrás del mito. Veamos otro punto clave. Si Jesús fue tan influyente, ¿por qué los historiadores contemporáneos a él no lo mencionan? Filón de Alejandría, filósofo judío que vivió en la misma época y que escribió extensamente sobre movimientos religiosos y figuras judías importantes, nunca lo nombra. Plinio, el Viejo, Ceca, Justo de Tiberíades, todos escribieron sobre Palestina en esa época, pero no hacen ni una sola mención a un hombre llamado Jesús que realizara milagros o predicara entre multitudes. Lo que sí encontramos son menciones posteriores como la de Tácito o Josefo, pero incluso estas han sido puestas en duda por los propios estudiosos debido a interpolaciones cristianas agregadas siglos más tarde. Y aquí entra otro problema que Benítez ya intuyó. Cuando un relato está lleno de elementos simbólicos, milagrosos, alegóricos, y no puede ser verificado históricamente, debemos tratarlo como literatura religiosa, no como biografía. Jesús camina sobre el agua, multiplica panes, resucita muertos, convierte agua en vino, se transfigura en una montaña. Todo eso pertenece al lenguaje del mito. No hay ninguna figura histórica que acumule tantos actos sobrenaturales sin dejar rastro documental. Es como si se hubiese construido una figura ideal, una especie de arquetipo moral y espiritual al cual se le fueron agregando historias para convertirlo en el eje central de una nueva religión. Benítez no necesitó desmontar a Jesús directamente, lo hizo indirectamente al afirmar que la razón debe ser nuestra guía principal. Y si aplicamos la razón al análisis histórico, entonces la figura de Jesús se tambalea. No porque no haya habido predicadores judíos en el siglo I, los hubo,
Muchos, algunos incluso, fueron crucificados por los romanos, pero ninguno dejó un impacto inmediato ni pruebas contundentes de su existencia. El cristianismo no creció alrededor de un personaje histórico, sino alrededor de una narrativa poderosa, una narrativa que ofrecía salvación, esperanza, sentido en medio del caos del Imperio Romano. Y como toda buena historia, necesitaba un héroe, un mártir, un redentor. Y ahí apareció Jesús, o más bien el Cristo, el ungido, el esperado, el que cumple con las profecías, el que sufre y vence. Pero el salto de predicador judío a hijo de Dios encarnado no es natural, es teológico, fue construido, fue desarrollado por décadas de reinterpretación. Pablo, el verdadero arquitecto del cristianismo, ni siquiera conoció a Jesús. Nunca lo vio, no escuchó sus palabras en persona. Todo lo que dice de él lo recibió por revelación. ¿Cómo se puede construir una religión entera sobre visiones privadas? ¿Cómo se puede afirmar que alguien existió históricamente si todo lo que sabemos de él viene de creyentes que nunca lo conocieron? Benítez no atacó a Jesús. Lo que hizo fue arrancarlo del altar de la idolatría y devolverlo al plano de lo humano. Y al hacerlo, abrió la puerta para preguntarnos si no hemos confundido la poesía con la historia, la necesidad con la realidad, el símbolo con el hecho. Porque incluso si Jesús existió, lo que se ha dicho de él lo ha convertido en otra cosa. Lo ha transformado en mito, un mito que sirvió para unificar, para controlar, para salvar, sí, pero también para adoctrinar, para imponer, para excluir. Jesús como mito no es menos poderoso. Todo lo contrario. Un mito no necesita pruebas, solo necesita ser creído. Y cuando algo se cree con suficiente fuerza, puede moldear imperios. Pero Benítez quería otra cosa. Quería que dejáramos de creer por necesidad, que empezáramos a pensar, que nos atreviéramos a soltar incluso nuestras creencias más profundas si no estaban sostenidas por la razón. Y aquí es donde todo converge. Si la Biblia no es palabra de Dios, si sus milagros no pueden ser reales, y si la figura central de esa narrativa es más mito que historia, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la posibilidad de empezar de nuevo, de construir una ética sin superstición, de buscar el sentido sin necesidad de dogmas, de mirar a Jesús, si existió, no como Dios, sino como un hombre más, quizás sabio, quizás inspirador, pero no sobrenatural. Y si no existió, si fue una creación colectiva, un símbolo del sufrimiento humano, del anhelo de justicia, del poder del perdón, entonces también tiene valor, pero no como verdad absoluta, sino como reflejo de lo que los seres humanos pueden imaginar cuando necesitan esperanza. En la próxima parte vamos a profundizar en las consecuencias de todo esto. ¿Qué pasa cuando se cae el mito? ¿Qué queda cuando Dios, la Biblia y Jesús son puestos en tela de juicio? ¿Hay algo que podamos construir sobre esas ruinas? Benítez creía que sí, que la destrucción del dogma no es el fin, sino el comienzo. Y ahí vamos a ir a esa nueva construcción. Pero primero hay que mirar el abismo sin parpadear. Una vez que el mito empieza a resquebrajarse, aparece una pregunta aún más difícil que todas las anteriores. ¿Y ahora qué? Porque cuando ya no puedes confiar en el texto, cuando los milagros pierden sentido, cuando la figura de Jesús se vuelve simbólica y no histórica, se produce un vacío. No es solo teológico, es existencial. Para millones de personas, todo su sentido de identidad, de moralidad, de propósito, está anclado a una historia que creen incuestionable. ¿Qué ocurre cuando esa historia se revela como mito? ¿Qué queda cuando se cae el velo? Benítez lo sabía. Sabía que no basta con destruir, también hay que ofrecer una salida. Pero antes de eso hay que entender lo profundo que es el anclaje que la religión tiene sobre la mente humana. Porque no se trata solo de creencias, se trata de estructuras, se trata de una forma de vivir. La religión organizada, en especial la judeocristiana, no es solo un conjunto de textos. Es una arquitectura del pensamiento, una manera de interpretar el mundo, la muerte, el bien, el mal, el sufrimiento. Y cuando desmontas esa base, todo lo que se apoyaba sobre ella empieza a tambalearse.
La culpa, el miedo, la esperanza, la identidad, incluso la idea de lo sagrado. Benítez entendió que ese derrumbe podía ser liberador, pero también aterrador. No todos están listos para vivir sin certezas impuestas. Hay quienes necesitan una figura paternal invisible que les diga qué está bien, qué está mal, cómo actuar, cómo pensar. Por eso, aunque las pruebas racionales contra la Biblia y sus dogmas sean aplastantes, muchas personas seguirán creyendo, no por ignorancia, sino por necesidad emocional. Porque soltar una creencia no es solo cambiar de idea, es dejar de ser quien uno ha sido durante toda una vida. El verdadero problema entonces no es si Jesús existió o no, si la Biblia tiene errores o no. El verdadero problema es cómo el mito se ha convertido en estructura de poder, en arma cultural, en molde obligatorio. Porque lo que comienza como una historia de fe termina imponiéndose como una moral universal. Y aquí está uno de los efectos más peligrosos. Cuando una historia se convierte en dogma, deja de ser un relato y se transforma en mandato, en ley, en obligación. Y eso, para Benítez, es el inicio de la esclavitud mental. Piénsalo. Millones de personas han sido educadas para no cuestionar, para obedecer, para repetir. Desde la infancia se les dice que hay un Dios que los vigila, que todo lo ve, que todo lo juzga, que hay un cielo para los buenos y un infierno eterno para los que dudan. No solo para los que matan o roban, sino también para los que piensan diferente. Ese nivel de control es absoluto. No se necesita una policía si tienes una conciencia entrenada por el miedo. No se necesita castigo físico si ya vives con culpa. La religión organizada se vuelve entonces el mecanismo de control más eficiente que ha existido. Una cárcel sin barrotes donde el guardián es tu propia mente. Benítez denunció esto con una claridad que le costó la expulsión, el exilio intelectual, el odio de su tiempo, pero no se detuvo porque sabía que hay algo más grave que vivir bajo un mito. Vivir creyendo que ese mito no puede tocarse, que no se puede pensar fuera de él, que dudar es traición. Y si la verdadera traición es no dudar nunca, la consecuencia de seguir creyendo en ficciones como si fueran hechos es que todo el sistema social se distorsiona, la educación se ve afectada, los derechos humanos se negocian con dogmas, la ciencia se enfrenta a prejuicios religiosos. Las mujeres ven recortadas sus libertades porque un texto antiguo dice que deben obedecer al hombre. La diversidad sexual es condenada porque un pasaje ambiguo la llama abominación. Todo eso no ocurre porque Dios lo haya dicho, sino porque el mito se volvió norma. Y cuando una ficción rige el comportamiento de millones, el daño es real, aunque el relato no lo sea. Benítez fue de los primeros en decirlo sin rodeos. La religión debe separarse del poder, no solo del poder político, sino también del moral. Debe dejar de ser la base obligatoria de la ética, porque una moral que se basa en premios y castigos eternos no es ética, es obediencia por miedo. Y el miedo no produce seres humanos libres, produce esclavos sumisos, incapaces de pensar por sí mismos. Y sin pensamiento no hay humanidad, solo rebaños. Aquí es donde Benítez empieza a construir algo nuevo. Su propuesta no fue reemplazar un mito por otro. No inventó una nueva fe, ni redactó un nuevo evangelio. Lo que hizo fue algo mucho más radical. Propuso una ética basada en la razón, una espiritualidad sin supersticiones, un sentido de la vida que no necesitara milagros, ni castigos divinos, ni profecías, una forma de vivir guiada por el entendimiento, la compasión real y la libertad intelectual. Porque cuando una persona actúa bien, no por miedo al infierno, sino porque entiende que esa acción es buena en sí misma, ahí empieza la verdadera moral. Esta parte del pensamiento de Benítez ha sido ignorada o suavizada por siglos porque es peligrosa para cualquier poder que se alimente de la fe ciega. ¿Qué ocurre cuando un ser humano ya no necesita un sacerdote, un pastor, un rabino, un texto sagrado para saber cómo vivir? Ocurre que el poder se descentraliza, que la autoridad se rompe, que las iglesias pierden su control, y eso históricamente ha sido visto como una amenaza.
Pero Benítez no proponía el caos, proponía el orden verdadero, el orden de la mente libre. Una mente que se pregunta, que se equivoca, sí, pero que aprende, que no necesita milagros sino comprensión, que no necesita verdades impuestas sino descubrimientos propios. Porque una vida pensada es más difícil, pero también más auténtica. Y eso es lo que la religión organizada no puede ofrecer. Autenticidad solo ofrece repetición. Entonces, ¿cuál es el peligro de seguir creyendo que Jesús fue un Dios, que la Biblia es palabra divina, que los milagros son reales? El peligro es que se crea que todo lo demás, todo lo diferente, está equivocado, que solo un camino es verdadero, que quien no cree merece el infierno, que quien duda merece condena. Y así, el amor se convierte en exclusión. La esperanza se convierte en amenaza, la fe se convierte en tiranía. Benítez lo vio con claridad. Por eso su propuesta no fue destruir por venganza, sino por liberación. No quería que la humanidad quedara vacía. Quería que se llenara de algo mejor, algo propio, no heredado, no impuesto. Quería que cada uno pudiera mirar el mundo sin miedo, sin intermediarios, sin culpa, solo con la razón y la experiencia como guías. Y ese mensaje es más radical que cualquier milagro. En la próxima parte vamos a abordar lo que sigue después del colapso. La nueva espiritualidad sin dioses personales, la religión de la libertad y el modo en que la filosofía puede reemplazar el mito sin perder el alma. Porque no se trata solo de negar, se trata de reconstruir. Y eso es justamente lo que Benítez nos dejó como legado, un nuevo comienzo. Pero esta vez, sin vendas en los ojos. Después del derrumbe, después de la crítica implacable, después de desmontar la Biblia, los milagros, las revelaciones y el mito de Jesús, no queda el vacío. Al contrario, lo que aparece es algo nuevo, más claro, más limpio, más potente. Porque lo que Benítez hizo no fue solo destruir, él reconstruyó. Y lo que propuso como alternativa a la religión tradicional es hasta hoy una de las ideas más radicales y hermosas que se han planteado. Una espiritualidad sin supersticiones, una experiencia de lo divino sin iglesias, sin textos sagrados, sin sacerdotes. Un Dios que no se parece en nada al que enseñan las religiones, pero que está en todas partes, en todo, en cada cosa, en cada pensamiento libre. Benítez no era ateo, aunque muchos lo acusaron de serlo. Él no negó a Dios. Lo que hizo fue redefinirlo. Rompió con la idea de un Dios persona, un ser que piensa, decide, castiga y premia. Para él era infantil, primitiva y demasiado parecida al ser humano como para ser real. Dios no es un rey, dijo. No tiene emociones, no ama, no odia, no cambia. Dios es la naturaleza misma, es el todo, es la sustancia infinita que se manifiesta en todas las cosas que existen. Y ahí está la clave. Benítez no mató a Dios, lo sacó del cielo y lo devolvió al mundo. Esta visión cambia por completo el sentido de la espiritualidad. Ya no se trata de rezar, de obedecer, de esperar señales sobrenaturales. Se trata de comprender, de observar la realidad con atención, de vivir en armonía con las leyes naturales. Para Benítez, conocer la realidad es conocer a Dios. Entender cómo funciona el universo, cómo actúan las causas y los efectos, cómo se organiza la vida, es un acto profundamente espiritual, porque cuanto más entiendes, más libre eres, y cuanto más libre, más te acercas a lo divino. No hay milagros, no hay misterios sagrados, solo claridad. En este nuevo esquema, la Biblia ya no es necesaria, no porque sea mala, simplemente porque no aporta verdad universal. Es una obra humana con valor